a la especialización en revisoría fiscal y auditoría forense. Bien, nuestra especialización está enfocada al fraude empresarial, al fraude financiero. Mi nombre es Germán Torres, soy contador público de la Universidad Central con especialización en alta gerencia tributaria y vamos a orientar el módulo de gestión de riesgos de la revisoría fiscal en el fraude financiero. Bienvenidos. Si bien es cierto, vamos a analizar unos conceptos básicos en los cuales usted como revisor fiscal debe tener en cuenta y debe tener presente para evitar riesgos, para evitar fraudes empresariales. Vamos a analizar los objetivos, los cuales busca el módulo. De igual forma vamos a mirar algunos casos de fraudes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y finalmente analizaremos, por medio de una comparación, aquellos casos en los cuales se ha visto envueltas muchas empresas, a nivel nacional e internacional. El revisor fiscal y su trabajo. Ante todo, usted como revisor fiscal y por su experticia profesional debe hacer un estudio y planificación de la compañía. Usted debe conocer el entorno económico, el entorno en el cual se desenvuelve el sector industrial, comercial o de servicios. Y debe hacer un estudio de esa planificación tendiente ¿a qué? A la presentación de su informe. Informe a la gerencia, a los socios o a los diferentes entes de control. Pueden ser estatales, gubernamentales, nacionales y ahora internacionales también. Vamos a hacer un estudio preliminar de la organización, tanto de las debilidades como de sus fortalezas, de las amenazas y también de sus oportunidades. Vamos a conocer ese entorno tanto al interior como al exterior de la compañía. En ese estudio y planificación vamos a hacer un examen detallado de las áreas críticas, es decir, usted debe conocer cada área de la compañía. Debe identificar aquellos cuellos de botella en donde posiblemente se están presentando algún tipo de fraude empresarial. No es fácil identificar el fraude, porque el fraude precisamente se cobija, se trata de cubrir entre varias personas. Usted debe tener en cuenta los diferentes aspectos que se pueden presentar en la empresa para poder cubrir esa área crítica. Es decir, que debe pasar de las diferentes generalidades, desde la misma gerencia hacia abajo de staff, en donde usted puede determinar cualquier punto crítico de la entidad. Comunicación de resultados. Usted debe mirar a quién le va a comunicar los resultados. Es decir, usted debe tener la prudencia de que nos habla la ley 43, de que nos habla el 2649, en donde sencillamente usted no puede divulgar tan pronto encuentre una evidencia a todo el mundo. Debe ser muy cauto, muy prevenido a quién se va a dirigir con esa comunicación de los resultados o de las evidencias que usted encontró dentro de sus pruebas de auditoría. También debe tener la comprensión de la entidad auditada. Debe mirar el negocio, las ventas, las áreas, los segmentos a los cuales está llegando la organización. De igual forma, usted debe analizar la selección de las áreas críticas. Una vez usted haya hecho el examen detallado de las áreas, debe seleccionar las áreas críticas en donde usted tiene evidencias que posiblemente estén esos cuellos de botella y en donde posiblemente se puede presentar el fraude. Los requisitos de un informe. A veces algo que nosotros como contadores fallamos es en la presentación del informe. No tenemos la versatilidad de presentar con lujo de detalles, sino que vamos directamente a lo que se evidenció. Usted debe también ser muy cauto porque debe tener la evidencia suficiente, es decir, debe tener un contenido para mostrar objetividad. Los problemas relacionados con los contenidos operacionales establecidos, es decir, que usted debe hacer una auditoría operativa y una auditoría operacional. Las dos van a conllevar a mostrar unas conclusiones que deberán reflejar unas conclusiones para la mejora de la productividad, para la mejora de la eficiencia operativa y sobre todo para la mejora de la organización. Debe ser ágil y dirigida hacia la acción. Ese informe que usted está presentando debe ser muy ágil. Recuerde que un gerente, un directivo, un presidente de una organización no va a tener 3 horas ni mucho más para presentar su informe y lo puede leer. Usted debe tener en cuenta que esos informes deben ser tipos gerenciales. Máximo, como recomendación y por la experticia profesional, yo recomiendo máximo informes en donde usted los pueda debatir 1 hora. Debe ser ágil, es decir, que deberá contener un diagnóstico de los problemas
operacionales, de los obstáculos que detienen el crecimiento de la organización. Obvio, usted debe ser el analista de la situación del entorno empresarial en donde se evidencian los diferentes tipos de fraudes. Asimismo, deberá presentar una opinión, es decir, ahí no puede presentar un informe seco, frío, de cifras. Su opinión es la que más cuenta. ¿Por qué? Porque usted es el que tiene la experticia, usted es el que tiene el conocimiento. En general, estas especificaciones deben ser sobre la eficiencia de la organización. Es decir, usted debe opinar sobre aquellos valores que usted debe presentar como valor agregado, en donde la organización debe tener una mayor productividad, mayor dinamismo. Deberá identificar las operaciones. ¿Cuáles? Tanto las incluidas como las excluidas dentro de su examen, dentro de su valoración, dentro de su selección de pruebas. Debe establecer los profesionales que lo van a acompañar en los diferentes tipos de auditoría. Es decir, recuerde que usted no es solo. Usted nos dice la norma que usted dentro de las auditorías puede valerse de otros tipos de profesionales, en donde sencillamente le van a aportar a su conocimiento. Les pongo un ejemplo. Usted puede basarse en un ingeniero de sistemas para que nos dé un concepto, para que nos dé una opinión sobre la auditoría PEC, ¿cierto? Usted puede basarse sobre otro tipo de profesionales, ejemplo abogados, para que nos den un concepto sobre los aspectos jurídicos, los legales, los pleitos y los litigios, tanto a favor y en contra de la organización. No se vaya solo, nunca, porque usted de pronto puede evidenciar cosas que le pueden quedar corto en su dictamen. Analizaremos los diferentes tipos de fraudes a los cuales los auditores integrales están expuestos en el quehacer diario profesional. Es decir, usted debe analizar qué riesgos debe correr usted también al momento de que dejó de evidenciar un fraude, dejó una prueba por fuera de su informe, o de pronto por omisión, o sencillamente porque se le olvidó que esa área era crítica. Asimismo, examinaremos las responsabilidades del auditor frente a los diferentes tipos de fraudes, y bajo el contexto de la Ley 1474 de junio de 2011 y la norma internacional de auditoría, la NIA 240. Es decir, estas dos leyes, una a nivel internacional, como es la NIA 240, y en el contexto nacional, la Ley 1174 del año 2011, la cual nos dice que debemos cubrir la organización bajo los diferentes tipos de fraudes y riesgos empresariales. Al finalizar el curso de la revisoría fiscal, usted estará en capacidad de planear, ejecutar la auditoría para obtener una seguridad razonable bajo el nivel de riesgos en la auditoría. Es decir, usted planea y ejecuta. ¿Cómo? La forma de hacer esa auditoría. Yo siempre le recomendaría, antes de iniciar una auditoría, una labor de estas, planee su ejecución. Porque usted, analizando el contexto empresarial, puede determinar las diferentes pruebas. Evalúe el riesgo identificando distorsiones materiales debido a errores o fraudes. Ojo, tenga en cuenta que no es lo mismo un error que un fraude. Un error es una voluntad humana, pero que de pronto no se determinó en su momento. Pero el fraude va más allá. El fraude es malintencionado. El fraude es premeditado. El fraude sencillamente a veces lo hace una persona o lo hacen varias personas. Pero usted debe identificar ese tipo de fraude. Debe identificar los riesgos que está corriendo la organización cuando usted detecte y no informe oportunamente. Evaluar los actos ilegales de los clientes presentados en los estados financieros. Uno a veces dice, oiga, pero un cliente, no, ¿eso qué nos va a traer fraudes? No, los clientes también nos traen fraudes. A veces vamos y miramos al momento de hacer una auditoría que tenemos clientes insolventes, tenemos clientes ya fallecidos, tenemos una serie de clientes donde sencillamente nunca les hemos pedido algunas referencias con otras empresas en donde también han tenido algunos negocios. Como recomendación, haga ese tipo de pruebas. Asimismo, garantizar la confiabilidad de los estados financieros y de las políticas contables, las prácticas comerciales, las prácticas empresariales, los tratamientos fiscales y los tratamientos aduaneros. Tenga mucho cuidado, mi querido colega. ¿En qué? En que usted debe analizar toda la parte, no solamente del fraude como las personas, sino también el fraude que se presenta en las políticas financieras, en las políticas comerciales, en la práctica contable también se evidencian fraudes, en las prácticas comerciales y en los tratamientos fiscales y aduaneros. Tenga en cuenta que si algún cliente suyo, usted que asesora varias revisorías, varios clientes, le dicen, hombre, ¿cómo bajamos impuestos? La manera no es la adecuada, en donde el gerente, el representante legal dice, bajemos impuestos. Eso también es fraude.
y es peor porque usted cobija el fraude, usted ampara esas situaciones. Entonces hay tratamientos fiscales que donde usted debe presentar sus impuestos, pero yo recomiendo, no presente impuestos altos ni bajos, usted debe presentar los impuestos que debe presentar legalmente la organización. Entonces, desde ese punto de vista viene otro tipo de fraudes, los aduaneros, y tenga en cuenta que los dos son diferentes. Hay fraudes fiscales en donde las sanciones son en VT, pero los fraudes aduaneros, sus sanciones son en salarios mínimos legales, son más altos los aduaneros. Asimismo, la revisoría es un proceso evaluativo en el que participan profesionales de las diferentes disciplinas, ya lo comentamos hace un rato, de tal modo que las técnicas que se pueden aplicar son muy amplias, las cuales implica su creatividad, su dinamismo intelectual, su perspicacia, su análisis de esa parte integral en donde la generación de múltiples ideas hacia un enfoque de una auditoría integral. Vamos a analizar algunas de ellas. Vamos a mirar que una revisoría fiscal es una evaluación multidisciplinaria, en donde independientemente de cualquier enfoque nacional o internacional, debe concluir en un informe, debe llevar a que las operaciones deben ponerse a nivel de dinámicas, en donde el fin, ¿cuál es? El aprovechamiento de los recursos, tanto técnicos, humanos y recursos físicos de la organización que está usted auditando. El revisor fiscal integral debe elaborar una planeación estratégica con su trabajo, que le permita una labor integral, que le permita a él y a su equipo de trabajo llevar una serie de pruebas de recorrido y unas pruebas sustantivas, en donde ese tipo de pruebas van a ser el factor diferenciador de su informe, que deben tener un valor agregado. Usted como estudiante de la Universidad del Área Andina debe tener en cuenta la diferenciación, usted debe caracterizarse porque usted debe brindar un informe, pero también debe brindar un valor agregado a esa organización que usted está auditando. Asimismo, el auditor, revisor fiscal, en su equipo de trabajo debe tener una serie de análisis operativos y una serie de análisis financieros, operacionales. Entonces, muchachos, la invitación es para que leamos este material, la invitación es para que usted amplíe sus conocimientos en las tareas que estamos dejando en esta asignatura, y la invitación también es para que usted profundice un poquito más en la ley 1474, le sugiero que la lea, en la NIA 240, la norma internacional de auditoría, la 240, y la invitación también, muchachos, es para nuestra próxima sesión. No me vayan a fallar. Chao, chao.